Y el tema que traigo es: Jesús es el buen pastor. Un tema sencillo. Vamos a buscar en el libro de Juan, por favor, en su capítulo 10. Se pueden quedar así mismo sentadito. Capítulo 10, a partir del versículo 14. Leemos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14 hasta el 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y la mía me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que el Señor añada grandes bendiciones a los oídos que han podido escuchar esta bendita palabra. Aquí Jesús se está presentando como el buen pastor, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, ya que Él, a través de sus escrituras, podríamos decir que es el pastor de lo que dice Ezequiel 34, lo que dice Isaías 40:11, Isaías 53, de manera tal que Él es el pastor del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los versículos así lo expresan como el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Porque su vida da por las ovejas. O sea, dio su vida por las ovejas. Ese es un buen pastor. Esa es la expresión sobre la cual Él dice: porque doy mi vida por las ovejas. Ahora bien, yo quiero hacer hincapié en el versículo 16. En el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer. Tengo. La palabra tengo está en tiempo presente. Tiempo presente, tengo. Jesús todavía no se había hecho el sacrificio, todavía no había muerto en la cruz del Calvario, cuando está expresando la palabra: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿En qué momento Jesús adquirió esas ovejas de las cuales está hablando? Él dice: aquellas tengo que traer. Estas no son de este redil, pero tengo que buscarlas. Ahí estaba tú y estaba yo. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. Tengo otra oveja que no son de este redil. Yo podría decir, y yo hice la pregunta: ¿cómo que tenía? ¿En qué momento la adquirió? ¿En qué momento Jesús adquirió esas ovejas? Porque la palabra tengo está en tiempo presente, o sea, ya le pertenecían a Él, pero no estaban con Él. ¿Sabe que así hay mucho en la calle que pertenecen a este ministerio Rey de Reyes y no están aquí? Que hay que salirlo a buscar, hay que írselo a decir: ustedes son parte del cuerpo. Eso estaba expresando Jesús. Son mías, tengo que irla a buscar. ¿En qué momento la adquirió? Yo me hice esa pregunta y se la hice a Pablo. Y me fui entonces a ver qué me dice Pablo en Efesios 1:4.
Me fui a Efesios 1:4 a ver qué Pablo me dice, en qué momento él adquirió esas ovejas. Efesios 1:4. Ustedes pueden buscarlo también si desean. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya Dios, antes de crear el mundo, hizo planes contigo y conmigo. Y nos regaló, somos un regalo de Dios a Jesús. Nos lo regaló. Por eso Jesús dijo, son mías. Hay un versículo por ahí que dice, el Padre me lo dio. O sea, el Padre me la regaló, esas ovejas. Él me la dio. Y lo vamos a leer ahorita. Pero antes de la fundación del mundo, ya Dios hacía planes contigo y hacía planes con nosotros. Pero dice el versículo, nos escogió en él. ¿En quién? En Jesucristo. Para ser predestinado, oye, nos escoge en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow, esto tiene mucho. Estos versículos tienen muchas cosas que decir. Y yo veo en este versículo algo. Y yo veo el inicio, ¿verdad?, de lo que Él crea en Jesucristo. Escoge a ese grupo en Jesucristo. No crea que Dios te ha escogido a ti directamente. Dios te escoge por medio de Jesucristo. Él es la vía, Él es el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la luz. Nosotros somos luz. Él es la luz, por eso nosotros somos luz. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que alumbra en medio de la tiniebla. ¿Cuántas veces este ministerio, proyecto apostólico, Rey de Reyes, no ha tenido tropiezos, problemas, dificultades? Pero en el fondo hay una luz que alumbra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Oiga bien, yo creo que aquí hay personas que van a tener que buscar y estudiar, que lo van a hacer, porque son personas estudiosas, ¿verdad?, de la palabra, a descubrir el verdadero secreto de estos versículos. Hijo suyo por medio de Jesucristo. Yo pude observar algo acá. Dice, para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Iba a ser adoptado, pero había un medio, había un canal por donde iba a ser adoptado. Bueno, dice en el libro de Juan 1:12 que todo el que cree en él, Dios le da facultad, decreto, para ser adoptado hijo suyo. Para ser hecho hijo. En ese hecho hay un proceso. La palabra hecho indica un proceso. Cuando Jesús dijo, hay otras ovejas que tengo que buscar, esas ovejas iban a empezar un proceso. El cristiano tiene 5 procesos que tiene que pasar para llegar a ser hijo. Alábale ahora. 5 procesos para llegar a ser hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, tú eres oveja.
a ti se te busca primero. Primero tú eres una oveja. Luego tú vas a ser discípulo porque te doctrinan, te capacitan, te dan estudio. Eres una oveja. Llega a ser discípulo. Cuando tú recibes todo eso, te convierte en siervo a servir, como hay estos servidores. Luego pasa a otro nivel y tú pasas a ser amigo de Jesús. Oiga bien, todo el proceso que nosotros pasamos en la palabra de hecho, para ser hecho hijo, hay que pasar proceso. Por eso, luego eres amigo. Jesús dijo, ya no lo llamará ese siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora ustedes serán amigos, serán mi amigo. Y le llamó amigo. Pero la cosa no se queda ahí. La cosa siguió caminando, porque recuerden que esa persona primero fue siervo, luego fue instruido, fue capacitado para ser discípulo, ¿verdad? Entonces ahora es amigo y pasa a otro nivel, y el de ser hermano de Jesucristo, ser hijo de Dios. Por eso en el libro de Romanos nosotros podemos ver, Romanos 9, 8, 29, la capacidad de ese hijo, ser el primogénito entre muchos hermanos, o sea, ser hijo de Dios. Al llegar a la capacidad de ser hijo de Dios, yo no sé en qué momento tú estás, en cuál de esos rangos tú estás. Si tú eres un siervo, si tú aún eres una oveja, si eres un discípulo, eres un amigo o eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Voy pues, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas tengo también que traer. Si nosotros en la categoría de hijo, en la categoría de hermano de Jesucristo, y si decimos que somos los pies de Jesucristo, si somos la boca de Jesucristo, si somos la mano de Jesucristo, entonces tenemos que hacer lo que Él hace. Ir a buscar aquello que son, pero que no están. Por eso este proyecto, Rey de Reyes, esta iglesia, Rey de Reyes, tanto de República Dominicana, de Puerto Rico, del Perú, del Japón, es un gran equipo para moverse y buscar aquellas almas que aún pertenecen a Él. Cumplir con la gran comisión, Jesús lo dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y o sea, tenemos un mandato para hacerlo. Tú no tienes que tener el don, tú tienes un mandato para hacerlo. Solamente di, envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Envíame a mí. La disposición, que lo demás lo pone Dios. El pastor dijo una palabrita que me fortaleció en un momento difícil. Pastor, haga lo posible, que Dios va a hacer lo imposible. ¿Se recuerda, pastor, cuando me lo dijo? En un momento difícil, el pastor me dio esa palabra. Lo que yo no puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Pero lo que puedo hacer, ¿por qué no lo hago? Lo que puedo hacer no se lo puedo dejar al Señor. Tengo que hacerlo yo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Debemos de llevar la palabra cumpliendo con la gran comisión a toda parte. Dice en Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego. Dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús.
aunque hoy nosotros representamos la República Dominicana, estamos en Puerto Rico, también en el Perú a través de las redes. A través de las redes también llegamos al Japón y hasta lo último de la tierra. Pero para Dios todos somos uno. Dios no ves, no como tú eres, sino que te ve a través de Jesucristo. Por ahí es que Él te ve. ¿Tú sabes por qué? Porque tú fuiste escogido, dice en el libro de Efesios, por medio de Él y para Él. Por ahí es que Él nos ve. Si Dios lo viera directo, ninguno podríamos ser salvos. Es a través de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Él pagó. Había unos ritos religiosos y había unas normas que había que cubrir. Él la cubrió. Había un pago por el pecado. Él lo pagó. Por eso fue la muerte de Él en la cruz del Calvario como una muerte expiatoria para pagar los pecados de nosotros. Dice el versículo que esas ovejas que Jesús tenía que buscar oirán su voz y que lo iban a seguir. Yo estoy seguro. El pastor está aquí y hay otro grupo de personas allá y el pastor habla. Los otros que están allá van a saber quién habló. Van a saber, ahí habló el pastor. Porque conocen la voz. Por eso Jesús le dijo, oirán mi voz. Voy a buscar. ¿Dónde están? Entre el grupo. Cuando la Biblia dice que escogió, está hablando de que había más personas. Y se coge una parte de esa persona. Escogió. Y te predestina por medio de Jesucristo, No es porque tú seas bonito o porque tú hayas estudiado en un seminario, en una universidad, en un instituto. No, dice el versículo, por el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Oirán mi voz y me seguirán. En aquellos tiempos que andaban los pastores con las ovejas llevándolas a pasto, a buenos pastos, para que coman, para que beban, algunas veces le agarraban mal tiempo y tenían que meterse en cuevas. Pero que en esas cuevas algunas veces se juntaban varias ovejas de varios pastores juntas, toditas y toditas se parecen. ¿Ustedes sabían eso? Todas las ovejas se parecen. Pero cuando uno de esos pastores decían vámonos, todas las ovejas de él conocían la voz y le salían. Las otras no salían porque no conocían la voz del extraño. Lo que Jesús está hablando es una pura realidad. Nosotros vamos a predicar con seguridad. El que es de Dios, su palabra escucha. El que no te quiso escuchar es porque no es de Dios. Dice la Biblia. Le estoy dando rápido, no preocúpese. Dice la Biblia que Jesús estaba merodeando, estaba caminando por el pórtico del templo y que le salieron los fariseos y le hicieron una pregunta y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará? ¿Por qué los fariseos le dijeron eso? Bueno, lo que pasa es que Jesús terminaba de sanar a uno que tenía un problema de nacimiento, era ciego de nacimiento, el Señor le dio la vista. Y entonces había un problema entre eso y ellos se amotinaron, incluso sacaron del templo a ese ciego, lo botaron y todo eso. Pero ellos siguieron amotinados y en una de las que Jesús estaba en el templo por el pórtico,
de Salomón rodeándose, le aparecieron ellos y dice: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y sabes qué le dice Jesús? En el versículo 25, estoy en el 10:25. ¿Sabe lo que dice? Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo se lo he dicho y ustedes no me lo creen. Pero despreocúpense, sigan leyendo los versículos. Despreocúpense que ustedes no me creen. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Los que no son de Él no nos van a escuchar, no nos van a creer, pero los que son de Él nos van a escuchar, nos van a creer, nos van a seguir. Él dijo: oirán mi voz y me seguirán. ¿Usted cree que eso es un cuento de camino? Hay personas que nunca han escuchado la palabra de Dios, y cuando usted la dice, algo les salta en el corazón, algo, una chispa, algo. ¿Usted cree que esa gente de Perú? Mire, y una de las cosas más grandes que tiene el pastor Víctor Vázquez, mi pastor, que se metió a un lugar de esos países andinos, ¿verdad? En donde mucha gente no quiere ir. Porque a esos lugares hay que llevar. A esos lugares ahí usted no puede ir a buscar. Pero usted sabe que como la gente, muchos predicadores no van a esos lugares, muchos misioneros no van a esos lugares, porque tienen que llevar tienen que cubrir todo. Hay muchos que no han escuchado la voz del Señor. Pero cuando Dios escoge a alguien y lo envía, como escogió al pastor Víctor Vázquez y su equipo de aquí de la iglesia, y lo envía allá y le habló. Mire cuántas iglesias hay ya en el Perú que se levantaron, que muchos de sus hermanos nunca habían oído hablar de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos los pies y la mano de Jesucristo. Nosotros tenemos una categoría. Por eso nosotros tenemos la comisión, porque Jesús lo dijo, y a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Usted sabe que hay personas que uno le predica, le dice: yo no le hago maldad a nadie, ni he matado a nadie, ni he robado. Y no hay un pecado más grande que no creer. Él lo dijo. El que no cree ya está condenado. Tú no tienes que pecar para estar condenado. Lo único que tienes que hacer es no creer. Pero si tú crees en el Hijo de Dios, será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, sigue diciendo el versículo. Yo quiero leer el versículo. Mira lo que dice el versículo. Vosotros dice el versículo: pero vosotros no creen porque no son de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Wow. Nadie la arrebatará de mi mano. El pastor dijo algo ahorita que yo dije: wow, eso es parte del mensaje. Nadie puede arrebatarla de su mano. Nadie. ¿Usted sabe lo que es nadie? La puerta que Dios abre, el diablo no la puede cerrar. Y la que Él cerró, tampoco la puede abrir.
Alabado sea el nombre del Señor. Nadie la arrebatará de mi mano. Y dice, y yo le doy vida eterna. Si Adán fracasó, el primer Adán fracasó, el segundo Adán no fracasará o no fracasó. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y le dijo, llena la tierra. ¿De la imagen de quién? De Dios. Dijo en el versículo 26, 1:26 de Génesis, usted lo puede buscar. Nos creó a imagen. Y cuando Él le dio la orden, llenar, multiplicar la tierra, llénalo de qué? De la imagen viviente de Dios. Fue estropeada esa imagen. Porque aunque Él la llenó, pero la llenó con problemas. Pero en el caso del segundo Adán, también se le manda a llenar la tierra de imagen. O sea, el segundo Adán recibe un mandato, al igual que recibió también el primer Adán. Es el mismo mandato que él recibe. Por eso él no va a fracasar, no fracasó. Llenar la tierra de la imagen de él. Mira lo que dice el versículo, yo lo voy a leer. Porque a lo que antes conoció, óigalo bien, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, los conoció antes de la fundación del mundo. Recuerden, en los otros versículos que ya leímos. A estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la imagen que nosotros debemos sustentar. Es la imagen que nosotros debemos de alimentar, la imagen del Hijo. No la del primer Adán, sino la del segundo Adán. Entonces la tierra debe de ser llena de esa imagen que debemos de parecernos cada día más a la imagen de Jesucristo. Por eso dice ese versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, yo seguí buscando en esta parte y pude descubrir algo muy especial. Y es que según Pablo, después de nosotros agotar todos los términos de lo que es el cristiano, todos los pasos de lo que es el cristiano, llegamos a una categoría de ser unos ministros competentes del nuevo pacto. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Lo que significa es que hay competencia. No por lo que tú hayas hecho o hayas estudiado. Hay una competencia porque Dios te la dio. Porque a través de Jesucristo nosotros nos hacemos. Él dice en la Biblia que Él nos hizo acepto al Padre a través de su sacrificio. Por eso que somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos competencia, tenemos capacidad para nosotros llevar la palabra y buscar aquellas ovejas que se están perdiendo. Aquellas ovejas que aún pertenecen a este lugar y que no están en este lugar. Tenemos competencia para hacerlo, tenemos capacidad para hacerlo, tenemos la autoridad para hacerlo. En la oración de Jesús, en Juan 17, Él oró por nosotros, dijo, oro por ellos. Y no solamente por ellos, sino por lo que han de creer, por la palabra de ellos en mí. O sea, nosotros tenemos primero la oración de Jesús para ir a llevarle el evangelio.
Dice en Mateo 28 que Él dio autoridad para ir a predicar. Dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vaya. También dijo Jesús en otro versículo, lo que tú me diste, así como tú me enviaste a mí, yo lo estoy enviando a ellos. Y ese ellos soy yo y eres tú. O sea, hemos recibido el mandato de Jesús para llevar el evangelio. Somos un gran equipo. Iglesia Rey de Reyes es un gran equipo para llevar el evangelio a toda criatura. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de su Hijo. Tenemos la competencia. Yo digo competencia porque a pesar de todo, a pesar de las enseñanzas que tenemos, ellas no nos sirven si no tuviéramos el mandato divino del Señor Jesucristo. Hay muchos que se saben la Biblia entera, de arriba abajo, y que la han leído muchas veces, pero no tienen el llamado. No tienen el llamado. Mire, yo le voy a decir en medio minuto, porque ya se me acabó el tiempo. Cuando yo me convertí en una iglesia en donde el pastor prácticamente no sabía mucho de la Biblia, pero era el pastor. Había un hermano que se llamaba Anjito, que se sabía de la Biblia. ¡Wow! Yo le preguntaba muchas cosas a él. Yo siempre vivía preguntándole a él. Y un día yo me puse a pensar, wow, pero ven acá, Anjito, el que debe ser el pastor. Ay, qué reprensión sentí yo. Nadie me la dijo. Sentí una reprensión, Juan. Yo, ¿qué fue esto? El pastor es el pastor, aunque aquel sepa más. El que le dieron el don de pastor fue a él. Después de eso, mire, yo respeto eso. El que tiene el don, porque Dios se lo dio. No eres porque tenga la capacidad, tú eres porque Dios te ha llamado a hacerlo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así como Jesús dijo, hay otras ovejas que no son del redil, a ellas tengo que buscar. Así, esa misma palabra quiero expresarla. Hay más ovejas que tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Somos una iglesia misionera y tenemos que buscarla y convertirla en hija. Después de oveja, instruirla, capacitarla, discipularla y todo eso, y hacer lo que dice en el libro de Efesios, que ha creado ese gran grupo de personas para instruir y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Usted ve, hay categoría en cada uno. Hay categoría que hay que respetar. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde.